cómo pasé de graduarme y trabajar como médico en Cuba a vender mantecados en la calle. En este video te voy a contar cómo pasé por 9 trabajos u oficios diferentes en 4 años mientras viví en Cuba. Trabajos que fueron desde médico, por supuesto, ayudante de cocina, trabajadora de la limpieza, vendedora de dientes de tiburón, broker en una empresa canadiense y muchos más. Antes de comenzar me presento rapidito, me llamo Taimí, soy cubana viviendo en Uruguay y hace poco me dijeron que hablaba mucho, así que decidí empezar a hacer videos de YouTube para quien quiera escucharme. Desde ahora, claro que no pasa así con todo el mundo, por supuesto, todas las personas son diferentes. Hay quien se gradúa de algo y trabaja en eso y le va bien, hay quien ni siquiera estudia y trabaja de algo y le va bien, pero otros muchos, como es mi caso, hemos tenido que pasar por muchísimos oficios, buscando siempre mejoría, tratando de sobrevivir al sistema, tratando de sobrevivir a lo complejo que es cada día en Cuba. Míralo hasta el final porque los 2 últimos trabajos que tuve en Cuba y que son los 2 últimos que te contaré son de los que más me angustiaron y de los que más me llevaron a, entre otras muchas cosas, salir de mi país y emigrar. Así que nada, ponte cómodo y empecemos. Después de estudiar por 6 años la carrera de medicina, comencé a trabajar y a pesar de que yo sabía cómo era la realidad de un médico en Cuba, pues chocar con la realidad fue bastante fuerte. De eso vamos a hacer otro vídeo completo sobre cómo es la salud en Cuba, cómo es la medicina en Cuba, pero desde ahora te digo que no tiene nada que ver a cómo es en tu país, más allá de lo que es el sistema de salud de un país, más allá de lo que es eso, ¿no? Hablo de la vida de un médico en Cuba, no tiene que ver. Para empezar, y es el único dato que les voy a dar porque ya les digo, si no haríamos todo un video de esto, el salario de un médico en Cuba ahora mismo está rondando los 14, 15 dólares, ya, para darles nada más que ese pequeño detalle. En Cuba no pagan en dólares, pagan en pesos cubanos, eso serían como 6.000, 7.000 pesos cubanos, pero bueno, el equivalente son 13, 14 dólares, lo escuchan. Mis vecinos decidieron hacer reforma. Vamos a fingir demencia y vamos a seguir con el video. Espero que antes de que termine el video ellos hayan terminado también. Entonces nada, me gradúo, comienzo a hacer mi servicio social. Que esto a grandes rasgos es que tuve que irme a trabajar durante 1 año a un lugar de difícil acceso. A los 3 meses llega el COVID a Cuba y bueno, ahí cambió todo el formato de trabajo. De ahí en adelante pasé a trabajar en todo lo que era relacionado con el COVID. Ahí estuve hasta que terminó el COVID. De ahí volví a trabajar como médico general, que fue lo que me gradué yo, hasta que decidí, por muchas razones que en otro vídeo les contaré porque si no este se hará eterno, hasta que decidí que ya no podía seguir trabajando como médico, no quería seguir trabajando como médico. No lo dice así, pero es complejo porque pasaste 6 años de tu vida estudiando para esto. Tus padres estaban muy orgullosos de su hija doctora. Vivía en un pueblito y nadie de los médicos que se graduaron conmigo, de los demás, nadie dejaba medicina porque se veía como una locura. Lo dejaba el que se iba del país y punto, pero no que lo deje y vas a salir a buscar otra cosa, vas a salir a trabajar otra cosa. Pero se me estaba haciendo ya demasiado complicado, se me estaba haciendo muy difícil. El nivel de estrés que estaba manejando era tan alto que recuerdo haber bajado unos 6 kilos. En unas 3, 4 semanas bajé aproximadamente 6 kilos y sin hacer dieta y sin nada, o sea, meramente puro estrés. Y nada, hasta que llegó al punto en que dije ya no puedo más, ya no quiero más y pedí la baja. Y pues ya, hasta ahí fue mi trabajo como doctora. Bueno nada, toca salir a buscar trabajo. Vivo en un pueblo chico de unas 12.000 personas, de unos 12.000 habitantes. 12.000. Capaz que estoy delirando. No me hagan mucho caso, que a mí tampoco se me puede hacer mucho caso. Imagínense, ay, la doctora ha buscado trabajo, la doctora ha buscado trabajo, otra cosa. Sí, me da igual, necesitaba trabajar obviamente. Nada, entre todos los pocos lugares que hay en ese lugar, fui a buscar y tal, y en uno de ellos me ofrecieron un trabajo como ayudante de cocina, ni siquiera como cocinera, claro, porque yo no tenía dotes de cocinera en ese momento. Capaz que estaba en mi ADN, pero todavía no había salido a relucir. Me ofrecieron trabajo como ayudante de cocina. ¿Pueden creer que con el pago de 2 semanas y las propinas ya yo había alcanzado mi salario de un mes completo como médico? Sí, como ayudante de cocina. La decisión no estuvo tan mal, ¿no?
en una especie de restaurante, pero chico, más chico. En Cuba eso se le dice paladar. Paladar, como tu paladar, así se llama, paladar. Y nada, yo lavaba los platos, cortaba plátanos, hacía tostones, no sé, lo que hiciera falta, lo que me pidiera la cocinera, que era una chica. Y bueno, nada, ahí estuve un buen tiempo, como unos 3 meses estuve ahí. El dueño del restaurante, no sé de dónde sacó la idea que a mí me podrían gustar los números y me ofreció si quería llevar la contabilidad del local. Olvídense de una contabilidad súper formal y súper todo, nada que ver. Básicamente lo hacía para llevar un control de lo que entraba, de lo que salía, de lo que se vendía, de lo que no, de lo que había en stock. Perdón. Él era contador y hasta ese momento él había estado llevando esto, pero quería sacarse encima algo de trabajo y me ofreció enseñarme todos sus conocimientos sobre contabilidad, al menos los que necesitaba para trabajar en esto. Y así es como nace mi tercer empleo, la contabilidad. El pago iba a ser obviamente mucho mejor, la flexibilidad horaria iba a ser mucho mejor, yo no tendría que trabajar hasta por las noches ni nada, simplemente tenía que llegar en las mañanas, mirar, no recuerdo cómo se llamaba, IPB, puede ser, no me acuerdo, que era como el listado de lo que se había vendido, mirar las comandas o sea, donde se anotaban los papelitos, todo muy arcaico. Los papelitos en los que se anotaban los pedidos de los clientes, lo que salía, lo que se vendía, mirar que todo cuadrara una cosa con la otra, lo que se había comprado, lo que había ingresado, mirar según lo que se había vendido si lo que quedaba era lo correcto. Esas cositas de contabilidad. Y me gustaba, sí, en realidad me gustaban los números, descubrí que esa pasión estaba en mí. Y estuve ahí también, no sé, no recuerdo, un tiempito más, un buen tiempo. De Oriente, o sea, de Granma, me mudé hasta otro lugar, Matanza. Ahí comenzó un nuevo proceso de búsqueda de trabajo. Hago una pausa para contarte que este es mi primer video de YouTube. Nada, me ayudaría mucho saber si te gusta. Dale un corazoncito si te gusta y así sé si te gusta. Y no sé, ¿qué opinas? ¿Qué crees? ¿Cómo lo estás haciendo? Si crees que debería mejorar algo, cuéntame cómo crees que podría hacerlo mejor, no sé, déjame saber. Eso me haría muy feliz saber tu opinión porque al final lo estoy haciendo para ti. Entonces, nada, déjame saber qué opinas y lo voy a tener en cuenta, por supuesto. Recuerdo que lo primero que apareció fue cerquita de casa y también tenía que ver con ayudante de cocina, o sea, era también básicamente ayudante de cocina. Lo que tenía que hacer, esto era más bien como un mini hotelito privado, tenían un par de habitaciones y también tenían restaurantes y cosas así, y ahí también trabajé como ayudante de cocina, o sea, es que no cuenta, ya lo dije anteriormente, ayudante de cocina. Mientras estaba trabajando ahí, salí a buscar qué otra cosa podía hacer, podía encontrar, qué otro trabajo con mejores condiciones o mejor paga o lo que fuera podía encontrar, y ahí fue cuando apareció este otro cuarto oficio. Había no sé si existe todavía, una cafetería, dulcería, heladería de 3 en 1, muy famosa en Matanza. Y me llegué hasta ahí porque todo el tiempo están contratando personas y me dijeron que en ese momento lo único que tenían, o sea, me preguntaron mis habilidades, mi experiencia laboral. Yo hablo inglés. Cuidado, hablo inglés. Les hablé de mi inglés y tal y me dijeron que por el momento no estaban precisando nada de esto, pero que lo único que tenían en ese momento era me podían ofrecer trabajo como para la limpieza del local. Y dije, venga, o sea, después que me dijeron cuánto era el pago, los horarios y tal, les dije, venga, perfecto. Y ahí trabajaba básicamente limpiando los vidrios, porque tenían vidrios por todo alrededor. Eso me dio mucho trabajo al inicio aprender a hacerlo, pero lo aprendí y creo que lo hacía medianamente regular para el final de cuando lo hice. Y ahí estuve como, no sé, 1 mes y pico o algo así. Gracias a lo de esto de que hablaba inglés yo, en algunas ocasiones estaba algún cliente necesitando extranjeros, ¿no? Porque la mayoría de los que iban ahí extranjeros son caritos y el lugar en el que estaba era para extranjeros, bueno. Y no sé, necesitaban alguna orientación de algo, no sé, necesitaban algo y algunas de las chicas que estaban allí no podían comunicarse con ellos y tal, y yo me acercaba para ayudarle, no, mira, sí que necesitas tal, bueno, sí es esto, lo otro. Y se dieron cuenta de que yo manejaba bien el inglés y me ofrecieron cambiar de puesto de trabajo dentro del mismo local. Y entonces ahí es cuando sale el
ya perdí la cuenta, el próximo oficio que tuve, que fue hoster. Yo no sé si en el mundo el hoster es esto que yo les voy a contar, pero allí en ese momento se le llamaba hoster y por tanto yo digo que trabajé de hoster. Nada, era estar básicamente 8 horas, si era lo que yo trabajaba, parada en la puerta recibiendo a todas las personas que llegaban. Les indicaba, les ayudaba con cualquier duda que tuvieran sobre el local, sobre cómo pedir, sobre cómo, no sé, sobre todo. Explicar si tenían alguna duda, orientar más o menos dónde se podían sentar, qué podían hacer, lo otro. La paga era mucho mejor porque ya aquí tenía propinas del servicio. Cuando estaba en la limpieza no tenía. Y ganaba bien, ganaba muy bien. Sí. Luego, mientras seguía trabajando ahí, una amiga estaba trabajando en un lugar como cajera. Era también una especie de restaurante chico, como cajera, y estaban precisando una dependienta. Y me contó del buen salario que tenían ahí, y era muy buena paga y sobre todo muy buenas propinas. En Cuba, más que el propio salario de las personas que trabajan con clientes, más que el propio salario, el pago mayor se lo llevan de las propinas. Entonces nada, cambié nuevamente de trabajo. Si ven, hasta ahora he estado cambiando de trabajo siempre buscando una mejoría. Siempre fui así, nunca he tenido miedo al cambio. Para mí, si no me siento cómoda en un lugar me voy, si no me siento bien en un sitio me voy, si creo que voy a estar mejor en otro lugar me voy también. Y no sé, un día leí algo de que no somos árboles, que no estamos enraizados en un lugar, que tenemos pies para caminar, y si no estás bien en un lugar, vete y punto. O si crees que vas a estar mejor en otro también, vete y punto. Bueno, ¿a dónde iba? Me fui a trabajar con mi amiga en este otro lugar que era de dependienta. Yo que en mi vida había sido dependienta, pero me fui a trabajar de dependienta. Este fue mi 6º oficio viviendo en Cuba, dependienta. Nada, en un local chiquito y tomar las órdenes, servir lo que pedían y tal. Y bueno, básicamente era eso, nada del otro mundo. Sí era bastante agotador porque eran 12 horas de trabajo y nada, estaba logrando cosas que un médico lograría en 2-3 meses. Siempre comparo todos los sitios en los que he estado, todos los oficios que he tenido, los comparo con los de un médico en Cuba y es tan de verdad desgarrador. Es desgarrador lo que se vive. Pero bueno, nada, todo muy bien ahí hasta que decidieron prescindir de mí. Lo digo con toda la naturalidad del mundo, no sé por qué fue, pero yo confío plenamente en que todo lo que pasa en la vida, Dios tiene un porqué, tiene un para qué y obra para bien, créanme que obra para bien. Me fui a buscar trabajo en otro lugar. Era una feria de artesanía. El siguiente trabajo, o sea, el número 7, vendedora de artesanía en una feria en Varadero, Cuba. Ahí yo no vendía cualquier cosa, vendía productos del mar. Entonces nada, vendía artesanías que hacían con productos del mar. Había conchas, sí, conchas, las conchas de las perlas, conchas. Habían pulseras hechas de perlas, habían collares hechos de perlas, habían también piedras de estas semipreciosas o semipreciosas. Ay, no sé, piedras de estas tipo jade, onix, cuarzo, rosa, ese tipo de cosas. Y había, no sé por qué a la gente le gustaba comprar eso, dientes de tiburón, mi amor. Habían dientes de tiburón con un cosito para ponerle un cordón y colgártelo en el cuello. Dientes de tiburón. Y había algo muy dudoso, muy contradictorio, que cada vez que se lo cuento a algún amigo me dice: Taimi, pero tú eres boba. ¿Cómo vas a pensar que en realidad tú estabas vendiendo dientes de megalodón? Yo no sé de los megalodones, yo no sé de los dientes, yo no sé de fósiles. Yo estudié medicina, yo no estudié arqueología, mi amor. Yo no estudié eso. Entonces, nada, mi jefe, que me explica todos los productos que tenía allí y todo esto, me dice: mira, Taimi, esto tenía un cuidado abismal. Me dice: estos son dientes de megalodón. Eran unos dientes que estaban como osificados, yo qué sé cómo decirte, eran como de este tamaño así, más o menos, así, como colmillos así. Me decía que eran dientes de megalodón, que en dependencia de lo bien cuidado o no que estuviera, variaba el precio. Entonces, habían unos muy grandes y muy bien cuidados. No se me va a olvidar jamás. Un día le vendí a un, no sé, británico, traía libras esterlinas. Llegó, se acercó, se interesó: ay, me interesa esto y tal. Yo, sí, mira, un diente de megalodón, tal, le explico, no sé qué. No, ¿cuánto vale? 400 libras esterlinas, mi amor. Créeme, puedes creerme o no, tú puedes elegir si me crees o no, pero yo estoy contando la verdad. Yo vendí un diente de
megalodón en 400 libras. Y lo mejor no es eso, lo mejor es que al final del día yo me llevaba una comisión del 10% de todas las ventas que hiciera. Yo ese día me llevé para mi casa, mi amor, mira, ¿cuántas? 40 libras esterlinas. Hermoso, hermosas los billetes de las libras esterlinas, hermosas. Me llevé, no me acuerdo de cuánto era el billete, pero tenía a esta escritora maravillosa que me encanta, Jane Austen, la escritora de Orgullo y Prejuicio. Bueno, esa, divina, hermosos los billetes, maravillosos. Todo muy bien, yo vendiendo mis artesanías. Yo estaba tranqui allí, entre cosas del mar, entre las artesanías, todo muy bien. Hasta que llegó un cliente a comprar algo, no recuerdo qué, canadiense. Comenzamos a hablar, se dio cuenta de mi manejo del inglés. El inglés abre muchas puertas. ¿Viste que te lo digo? No, yo no. ¿Viste que te lo han dicho? Que el inglés abre muchas puertas. Pues es verdad, mi amor, el inglés abre muchas puertas. Me dijo que él tenía una empresa en Canadá, que contrataba trabajadores remotos para que trabajaran en su empresa y tal, que si yo estaba interesada, que él estaba de vacaciones, pero que le dejara su contacto y así cuando regresara a Canadá se ponía en contacto conmigo y me planteaba la propuesta que tenía y tal, y hacíamos una entrevista, a ver si yo estaba de acuerdo. No se diga más. Y me escribió: hola Taimí, no sé qué, ya llegué a Canadá, estoy todo muy bien, no sé qué, vamos a hacer una entrevista. Y ahí es cuando nace mi octavo oficio: broker para una empresa de transporte y logística en Canadá, desde Cuba. Ahí comencé a trabajar, comenzaron a enseñarme todo, cómo funcionaba su sistema en su empresa, cómo funcionaba todo, las páginas, esto, lo otro. Había reuniones por Zoom, yo que en mi vida había tenido Zoom, yo no sabía ni siquiera qué cosa era Zoom. Me enseñaron todo, me dio un poco de trabajo, por supuesto, porque yo sabía hablar inglés, pero el inglés básico de la calle de toda la vida, de comunicarte con alguien, no el inglés empresarial, de términos, de transporte, de logística, de términos informáticos, porque a veces yo tenía que trabajar con hojas de Excel y cosas así en inglés. Bueno, en fin, complejo, pero para nada imposible para el que tiene deseos y tiene la voluntad de hacerlo. Tema salario. Yo estaba trabajando para una empresa canadiense, por tanto ganaba en dólares canadienses. Recuerdo que el acuerdo fue cobrar a $6 la hora, $6 canadienses. Que ustedes dirán: ay, eso es muy poco, te estaban estafando. Para una persona que vive en Canadá o en cualquier otro país, me imagino que haya sido un salario obviamente impensable. Pero para nosotros, los cubanos que vivimos en Cuba y que para ese momento $6 canadienses equivalían a mucha plata en Cuba, realmente era un salario espectacular, era un salario tremendo. Yo al final del mes venía ganando unos $800, que entre los descuentos que me hacía el banco y tal, me quedaba con unos 700, 750, algo así. Había veces que hacía horas extras y me quedaba con los $800 canadienses, ¿no? Que era menos en dólares americanos por el tipo de cambio, pero era un salario impensable, era alrededor del salario de 50 médicos lo que estaba cobrando yo por hacer este trabajo. Pero, y aquí es a donde comienzan los problemas. ¿Se acuerdan que de Oriente, de Granma, de la parte oriental del país, yo me había mudado hasta Matanzas? Bueno, ahora me regresé, entre otras razones. La principal fue porque iba a casarme ya con quien en ese momento era mi novio. Llevamos mucho tiempo y decidimos casarnos, y este trabajo remoto me permitía pues moverme sin problemas, porque el trabajo era en otro sitio, y decidí regresarme hasta Oriente. La situación con la electricidad se fue poniendo cada día peor, al punto de que ponían la electricidad 3 horas y la quitaban 3 horas, la ponían 3 horas y la quitaban 3. Había veces que era al revés, la ponían 3 horas y la quitaban 6 horas. Todo esto sin ningún tipo de planificación, no te avisaban, no te decían en qué horario las iban a quitar o le iban a poner. A todas estas, mi jefe siempre me dio la oportunidad de que pudiera trabajar en cualquier otro horario para poder continuar con este trabajo, pero llegaba el punto en el que a veces en todo el día, en las 24 horas que tiene el día, teníamos electricidad 3 horas en un día, 4 horas, sí, así como están escuchando. ¿Cómo pueden vivir así? Bueno, eso es otro video completo íntegro de ese tipo de la vida del cubano. Y por mucho que hicimos de todo, que nos esforzamos, que tratamos de mantenerlo, no solo dependía de la electricidad, porque aquí obviamente si compramos
un equipo, un generador, no sé, algo para tener electricidad, eso está bien. Pero es que cuando se iba la electricidad, también la señal de la Wi-Fi, que era la que mejor, o sea, la mejor velocidad que yo podía tener de conexión a internet, la tenía a través de la Wi-Fi de mi casa, obviamente. Y si se iba la electricidad, se iba esta conexión. Y las torres, no sé todo lo que tenía que ver con eso, no entiendo mucho de telecomunicaciones. Todo esto bajaba demasiado la velocidad y por mucho que yo tuviera electricidad en mi computadora, se hacía imposible trabajar cuando no había electricidad por la cuestión del internet que les estoy contando. Y bueno, hasta que sucedió lo que estábamos imaginando que iba a suceder, y fue que mi jefe me dijo que lo sentía mucho, pero que así de esta manera ya no podía continuar, porque realmente a veces en 2 días era que podía hacer lo de un solo día y tal, y bueno. No pude continuar, pero recuerdan que el salario era muy bueno, todo no lo derrochábamos en todos los meses, o sea, todo no lo gastábamos en el mes, así que teníamos algo de dinero ahorrado, y con esto, con mi esposo, decidimos comenzar un negocio propio en nuestro pueblo, que era de hacer dulces caseros, y aquí es a donde viene mi último trabajo, que fue lo de hacer dulces caseros para vender. La idea siempre fue hacer en bastante volumen y ofrecerlo a los comercios o a las personas que vendían por las calles, para vender tipo al por mayor. Entonces nos tocó salir a caminar, a ofrecer el producto y tal, y todo iba muy bien con nuestro negocio. Estábamos haciendo más o menos algo de dinerito, hasta que lo último que nos pasó ya, que fue, yo digo que ya lo que nos llevó a tomar la decisión de decir ya no podemos seguir, ya no se puede, o sea, estamos intentando, estamos tratando, pero cada vez es más complicado. Y resulta ser que para conseguir las materias primas para elaborar los productos, no se crean que es algo sencillo, ni mucho menos, no es que íbamos a una tienda y lo compramos y tal, teníamos que movernos hacia otro municipio, hacia otra provincia a veces, para poder comprar la harina, el azúcar, el aceite, estas cosas así. Y pues un día fuimos hasta otro municipio a comprar harina. No se me va a olvidar nunca, traíamos una bolsa de 25 kilos de harina. Y cuando estábamos regresando hasta nuestra casa, nos paró la policía y nos quitaron la harina. A mi esposo lo detuvieron en la policía. Esto es un tema bastante común en Cuba, no vayan a pensar que es algo extraordinario lo que nos pasó, no, eso pasa todos los días a la mayoría de las personas que emprenden en Cuba, que tienen negocios, tienen este tipo de situaciones con la policía o con inspectores, cosas así, que te detienen, te quitan el producto y pues sí, es así, es complicado, es muy complicado. A mi esposo lo detuvieron en la policía, lo dejaron unas horas, se quedaron con la harina. Allá había parte de nuestra reinversión para seguir produciendo. Nos vimos afectados, no pudimos entregar los compromisos que teníamos de la venta. Y bueno, más que nada fue el enfado, fue el enojo, fue la impotencia de 2 jóvenes que están tratando de salir adelante a pesar de todo, lo difícil que era, y bueno, que te hicieran esto era bastante injusto, era bastante complejo y nada. Esta no fue obviamente la única razón, ni siquiera la razón principal, pero sí tuvo mucho peso, lo confieso, a la hora de que ya pues dijimos ya, basta, hasta aquí. Y nada, tomamos la difícil decisión, a pesar de lo que capaz muchos piensen, no es fácil decidirse a emigrar, no es nada fácil. Al menos para nosotros no lo fue, no fue fácil. Decir, me voy, dejo todo, no tenía nada así. Nacimos ahí, nuestra familia, todo, bueno, que dijimos que decidimos que nos íbamos a ir, y bueno, así lo hicimos. Y ya no estamos en nuestro país. Te conté un poco de cómo fue mi vida laboral en Cuba, por todos los trabajos que pasé, todo lo que hice, espero que te haya gustado. Déjame saber qué otra cosa quisieras conocer sobre mi país o sobre dónde estoy ahora. Tengo preparados muchos videitos acerca de cómo llegué hasta aquí, que fue una cosa bastante loca, nos pasaron muchas cosas, gracias a Dios fue todo muy tranquilo, fue todo muy bien. Nada, cosas que quieras saber de Uruguay, que es donde estoy ahora. Y nada, espero que te haya gustado el video, te mando un beso y nos vemos en el próximo.
Chao. Si eres de los que llegaste hasta el final, te voy a contar un secreto. Estos cuadros que están aquí atrás los pinté yo. Nada, comenta cuadro y así voy a saber si llegaste hasta el final. Shh, no se lo digas a nadie.